Aquí inicia Relaciones Humanas 2.0. Bienvenidos. Muy buenos días a todos y cada uno de nuestros estudiantes de Relaciones Humanas que nos honra ya con su presencia escuchando UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manabí. Mis saludos cordiales para el licenciado Fernando Tuala en el máster y también para nuestro amigo Patricio San Pedro de UTM TV y a nuestro amigo Yoyito que siempre también nos acompaña también en esta jornada. Bienvenidos y bienvenidas a todos nuestros estudiantes a la clase número 8 de Relaciones Humanas. Y gracias por la espera. Y vamos hoy día a hablar sobre un tema que es de mucha importancia, creo yo que en las relaciones humanas que siempre tenemos con nuestros semejantes, tenemos que tener una inteligencia emocional que nos permita conocer a los demás, pero también conocernos a nosotros mismos. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a todos nuestros estudiantes, a la comunidad universitaria y al público en general en esta su clase número 8 de Relaciones Humanas con la materia de hoy día con el tema de la inteligencia emocional. A nuestros amigos que todavía no pueden escuchar a nuestro directo maestro licenciado Jimmy Gutiérrez, en pocos minutos ya estará con nosotros, y entonces a las fans le pedimos que de una u otra manera que puedan ya mismo esperar a su profesor. Pero es un gusto, el licenciado William Mendoza le da la cordial bienvenida a todos y a todas. Hoy día le decía yo que es un tema muy interesante, muy importante, partiendo de conocer a los demás, partiendo de conocer a nosotros mismos. Cada uno de nosotros tenemos dificultades, problemas, situaciones que de una u otra manera tenemos que saber dominar. Si nosotros no sabemos dominar estos conflictos, estos problemas, estas situaciones, lamentablemente no vamos a poder de determinado momento expresar nuestro sentimiento con una fortaleza y una voluntad a hacer el bien, sino también a destruir. ¿Qué le parece, mis estimados estudiantes? Vamos entonces a comenzar nuestra octava clase que habla sobre la inteligencia emocional. Fíjense que la inteligencia emocional agrupa al conjunto de habilidades psicológicas que permiten apreciar y expresar de manera equilibrada nuestras propias emociones. Entender de lo demás y utilizar esta información para guiar nuestra forma de pensar y nuestro comportamiento. Entender la de lo demás y utilizar esta información para guiar nuestra forma de pensar y nuestro comportamiento. Sí, la forma de pensar tiene mucho que ver en la inteligencia emocional. La forma en la cual nosotros nos comportamos tiene mucho que ver en la inteligencia emocional. Es por eso que debemos de tener muy en cuenta que debemos de una u otra manera observarnos y observar a todos los individuos para poder determinar cómo podemos solucionar una dificultad. Aunque las definiciones populares de inteligencia hace hincapié en los aspectos cognitivos. Cuando hablamos de inteligencia, muchos creemos que solamente la parte cognitiva, la parte de conocimiento es que hace el inteligente. Fíjate, se sacó en el examen mi compañero se sacó 100, o se sacó 10, o se sacó 20. ¡Qué buen estudiante! ¡Qué buen estudiante! Pero no necesariamente uno tiene que manejar esa inteligencia cognitiva de saber conocer, sino también esa inteligencia humana, esa inteligencia que le va a permitir convivir, socializar, entender al otro para que también te puedan entender a ti. En eso consiste la inteligencia emocional. Hay algunos que dicen, pero qué memoria que tiene y la capacidad para resolver los problemas.
Sí, es una parte de la inteligencia que uno tiene. Todos podemos tener esa parte de la inteligencia, resolver problemas. Pero ¿cómo lo resuelve? ¿Mediante qué resuelven los problemas? Algunos resuelven los problemas golpeando. Algunos resuelven sus problemas insultando a lo demás, o puede ser uno de los elementos. Algunos resuelven su problema de acuerdo a su conveniencia y no la conveniencia de todos. Fíjate que varios investigadores influyentes en el ámbito del estudio de la inteligencia comenzaron a reconocer hace tiempo la importancia de los aspectos no cognitivos. Quiere decir que no solamente es esa parte intelectual, sino también esa parte humana de cómo poder entender a los demás. Y es así que Robert Tordesky en 1920 utilizó el término inteligencia social. Quiere decir que le dio otro término. De esa inteligencia cognitiva empezó a decir y hablar sobre la inteligencia social. Significa que todo ser humano en un determinado momento convive con seres humanos en una sociedad determinada. Y ahí comenzó sus estudios. Pero fíjate que en 1940 David Wechsler describió la influencia de factores no intelectivos, quiere decir que no solamente la inteligencia, sobre el comportamiento inteligente, y sostuvo además que los test de inteligencia no serían completos hasta que no se pudiera describir adecuadamente estos factores. Los test de inteligencia. Ahora he podido observar en estos últimos días en la famosa red social que de una u otra manera la utilizamos, que es conocido como el Facebook. Muchos de una u otra manera comienzan a buscar y a describirse cómo es la persona. Y ahí te dice que Patricio es 90% inteligente, 94% atractivo, 95% influyente y 92% que conoce sobre mujeres. ¿Y quién te ha dicho que ese test de inteligencia, solamente al hacer un solo clic, eres tú? Es así que poco a poco las inteligencias o los tests van determinando una parte de escribir. Claro que sí, que los psicólogos, orientadores, utilizan esto para poder hasta cierto punto tener una indicación. Es un indicador para conocer lo que es la personalidad, pero que en sí no es lo completo. Siempre hemos utilizado estos test que nos permitirá de una u otra manera no resolver el total de la persona, pero sí parcialmente, y ahí podemos conocerlo. Pero esta relevancia de las emociones en el mundo laboral y en la investigación sobre el tema siguió ganando impulso, pero no fue hasta la publicación en 1995 del célebre libro de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, cuando ésta se popularizó. En este año, la revista Time, como ustedes lo quieran de una u otra manera entender, fue el primer medio de comunicación de masas interesado en esta inteligencia emocional, que publicó un revelante artículo de Nancy Giggs sobre el texto de Goleman y puso lo siguiente: la característica de la llamada inteligencia emocional son la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de dividir las gratificaciones, de regular nuestros propios estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales
y la capacidad de empatizar y confiar en los demás. Veamos estos conceptos, estas características para poder entender a estas llamadas inteligencia emocional. Dice que son la capacidad de motivarnos a nosotros mismos. Nosotros constantemente, diariamente, nosotros tenemos que de una u otra manera motivarnos. Siempre, hasta comenzar en el momento en que uno comienza a levantarse. Llega un momento en que nos da ganas de dormir unos 5 minutitos más. Y a veces confiamos en nosotros mismos. Decimos sí, 5 minutitos. 5 minutitos que a veces no nos damos cuenta que se convirtieron en 10 o en 15. Y a lo mejor nuestra primera motivación es ir apresurado a muchas cosas. Puede ser al estudio, al trabajo, a una cita, a algo que debemos de cumplir. Por lo tanto, nosotros debemos de buscar la manera de cómo sabernos motivar. Comenzar a decir, gracias Dios mío por un hermoso día que me estás regalando. Vamos, levántate. Tenemos que hacer muchas cosas. Hoy día tenemos que hacer lo mejor posible en nuestro día. Y es así donde comienza la motivación. Que hoy día tuviste un mal día. A lo mejor, sí, tuviste tus frustraciones, tus problemas, tu conflicto, pero que a lo mejor es una pequeña batalla que has perdido, pero no es la totalidad de la guerra. Tienes que comenzar a motivarte, a decir que si hoy día no se cumplieron tus objetivos, tus metas, las cosas que tenías tú pensado en realizar, lo puedes hacer motivándote a ti mismo. Quienes se motivan a sí mismos, podemos decir que su inteligencia emocional está un poquito alta. Quienes no se motivan a sí mismos y que esperan que otros lo motiven, a lo mejor tienen que darse cuenta que su inteligencia emocional está interfiriendo. Hay alguna dificultad. Y todos podemos poseer esta inteligencia, mi estimado estudiante y mi estimado público. No solamente las personas que tienen dinero o las personas que a lo mejor tienen una inteligencia. No, esto es para todos. Todos podemos motivarnos a nosotros mismos. De perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones. Hay algunos que quieren lograr algo en su vida, pero ¿qué pasa de que siempre existe por ahí una dificultad? Y a lo mejor a la primera dificultad que uno encuentre es la solución para retirarse. Fíjate que también estás haciendo de que esas frustraciones crezcan en ti. Tienes que perseverar, tienes que decir, yo lo voy a lograr, yo voy a construir este mundo, porque cada uno se convierte en el arquitecto de sí mismo. Por eso debes de perseverar en todo lo que hagas. Si hoy día manifestaste que vas a cumplir estos objetivos, cúmplelo. Busca una ruta, busca por ahí a lo mejor un asesoramiento, pero no te quedes en ese andar. Por lo tanto, persevera. Que además de controlar tus impulsos, claro que sí, en muchas ocasiones en una discusión a lo mejor está el dime y que te diré. Dime algo y yo te diré algo. Cuidado, también están tus impulsos. Observa, calla, ve la situación en el momento en que puede manifestar tu opinión y hazlo con cierta asertividad. Y a lo mejor ese impulso que a veces te motiva, que de una u otra manera a que hagas cosas, a veces sin pensar, lo
puedas mejorar. Que tienes que dividir las gratificaciones de regular nuestro propio estado de ánimo. No todo el tiempo vamos a estar molestos, no todo el tiempo vamos a estar hasta cierto punto, dicen por ahí, con la boca, o no voy a utilizar otro término, dice con la trompa, trompudo, dice por ahí. Y es que no todo el tiempo vas a estar de esa manera. Tienes que darte cuenta de tu estado de ánimo, cómo motiva a las demás personas. Si tú llegas a tu trabajo y encuentras a tu jefe, o en el ejemplo de los estudiantes, que llega tu profesor bravísimo a la clase, te hará sentir bien. Te vas a decir lo que tú sientes, lo que tú piensas, a lo mejor pueda quedarte bastante callado. Para eso debemos, de una u otra manera, los problemas que tengamos en un determinado momento, dejarlo en el lugar donde debe de estar. Si yo tengo problemas en la casa, los problemas son de la casa, no del trabajo. Si usted tiene problemas, por favor, en su casa, no vaya donde sus compañeros a manifestarlo todos ahí, y más va a provocar ciertas situaciones que a lo mejor conlleve a situaciones negativas. Esto debemos de evitar, y todo esto tiene que ver con la inteligencia emocional. El grado de dominio que alcance una persona sobre estas habilidades resulta decisivo para determinar el motivo por el cual ciertos individuos prosperan en la vida, mientras que otros, con un nivel intelectual similar, acaban en un callejón sin salida. El grado de dominio. Quiere decir, yo le digo a veces a mis estudiantes que cuando van a hacer una exposición, yo entiendo que cuando lo van a realizar, a lo mejor, dependiendo mucho del profesor, de la confianza que le haya dado al profesor, lo realizan de una manera que inhibe las posibilidades del individuo. ¿Qué quiero decir con esto? Se puede sentir nervioso, se puede sentir inseguro de lo que vaya a decir, puede provocar en ellos un sinnúmero de elementos. Pero yo siempre manifiesto en estas situaciones cuando están pasando, le digo que son cosas muy normales. A todos nos ha pasado. Pero ¿quién controla todo y cada uno de estos impulsos? Es el ser humano. Y les pregunto, a lo mejor, ¿sus impulsos los controla usted? ¿O usted controla los impulsos? Aquí a nuestro amigo Patricio, que siempre se caracteriza en hacer un conversatorio y preguntarle acerca de algo en la vida. ¿Tú controlas tus emociones o las emociones te controlan a ti? Pregunta para que puedas reflexionar, para que te puedas dar cuenta que quien domina en muchas ocasiones a toda y cada una de estas habilidades somos nosotros. Y algunos de nosotros debemos de llevar estas situaciones por un camino que invitemos a los demás a cambiar, porque también existe lo otro, existe ese individuo que se deja llevar por sus impulsos, se deja llevar por sus frustraciones, se deja llevar por otros elementos, por otras habilidades, y es usted, de una u otra manera, que debe de tener muy en cuenta, que debe de llevar todos estos elementos. 3 fuentes de sentimientos, porque las emociones, cuando ustedes hablamos de emociones, hablamos de sentimientos. ¿Qué le parece si hacemos una primera pausa y luego le explicaremos en qué consiste estas 3 fuentes de sentimientos? Hablamos, pero también escuchamos. Nuestro chat en Facebook es UTM Radio Universitaria.
En Twitter estamos como @UTM_radio. UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manabí. De nuevo otra vez a la clase número 8 de Relaciones Humanas, hoy día con el tema la inteligencia emocional. Quiero desearle también saludo a lo que es a Melanie Sofía, que nos ha enviado una imagen dentro del Facebook que quiero compartir con cada uno de ustedes, que habla sobre la inteligencia emocional y tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando. Gracias, Melanie Sofía. Voy a compartir en este momento esta imagen que tú nos estás enviando mediante el Facebook de UTM Radio Universitaria. Hablar sobre inteligencia emocional también es en sí desarrollar ese consciente emocional. A ver, también había una pregunta de Melanie que me decía si esto se aprende o ya está en nosotros. Los seres humanos de una u otra manera poseemos ciertas cualidades y esas cualidades siempre las vamos a tener presentes. Lo que sí es que debemos de irla desarrollando todo el tiempo. Todo en nosotros existen muchas cosas, pero debemos de desarrollar y podemos desarrollar y mejorar nuestra inteligencia emocional. Eso a la pregunta de Melanie. Y también en general nos dice en esta diapositiva que es una defensa para la reacción positiva a la tensión y al estrés. Potenciar el rendimiento laboral, aprender a utilizar las emociones y la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos y la habilidad para manejarla. También radica en utilizar positivamente nuestras emociones, orientar hacia la eficacia de nuestras actividades personales y hacia las relaciones que tenemos con otras personas. También es una motivación, una conciencia de uno mismo, un equilibrio anímico y un control de los impulsos dentro de la socialidad o dentro de la socialización de los seres humanos. Gracias, Melanie, por compartir con esta bonita diapositiva. Eso es lo que de una u otra manera estamos en lo que es la inteligencia emocional. Y le decía que la inteligencia emocional hay que tener muy en cuenta 3 fuentes que nos proveen de estos sentimientos, de estas emociones. Las emociones son las expresiones exteriores de los sentimientos acumulados y formados en la área de la imaginación y la visualización. Le decía que hay 3 fuentes de sentimiento que interpretan toda información que entra en el ser humano y dan el sentido a lo que percibimos. Le decía que nuestras propias historias, culturas y experiencias, sean buenas o malas, ya nos han programado a sentir en una manera u otra y dan un sentido diferente de todo lo demás. Cada uno de los seres humanos tenemos una propia historia, algo que contar, que pertenecemos a una cultura y que nos hemos llenado de muchas experiencias. Estas experiencias o historia o cultura, sean buenas o malas, ya nos han programado. Ya venimos ya de una u otra manera hasta cierto punto, ya como que fuéramos personas que viniéramos de acuerdo a nuestras experiencias. A ver, para poderle darle más con claridad este tema, lo que yo le estoy expresando. Nosotros, todos, de una u otra manera, esas experiencias que nos han dado en la vida, de una u otra manera, nos ha puesto a consideración de los demás. Y cada uno de nosotros, esas experiencias que nosotros en un momento determinado somos lo que ahora estamos siendo. Uno de los elementos que uno debe darse cuenta de todo es con quién estamos rodeados. ¿Cuáles son esas personas que de una u otra manera han marcado nuestra vida?
¿Cuáles son esas personas que de una u otra manera siempre están con nosotros? Esas personas que de una u otra manera nos han hecho sentir. Eso debemos de tener muy en cuenta. Otro de los elementos que uno puede darse cuenta es algo sobre ese lado oscuro de lo espiritual, ese que llamamos maligno, ese que nos anima a tomar un sentido oscuro y ver las cosas de su punto de vista, y luego produce en nuestra imaginación y visualización el resultado de tomar un sentido de todo del punto de vista negativo. Muchas veces su sentido usa los temores de pobreza, peligro, hambre, rechazo, etcétera, para provocar en nosotros las emociones y decisiones negativas. Ese lado oscuro es el que de una u otra manera nos hace sentir las cosas negativas de lo que ocurre en nuestra vida. Y lo contrario a ese lado de la luz espiritual, a eso que llamamos Dios, que es el que nos anima a tomar un sentido edificante o positivo y ver las cosas de su punto de vista, y luego produce en nuestra imaginación y visualización el resultado de tomar su sentido, que todo es para nuestro bien y todo va a salir bien. Cuando ya hemos decidido en qué sentido vamos a aceptar como verdad, entonces lo expresamos por nuestras emociones y nuestras acciones. Cada ser humano tiene lo positivo y lo negativo. ¿Qué influye más en su vida? Es una reflexión que queda en cada uno de ustedes. Quiero darle ya la bienvenida a nuestro compañero de fórmula, el licenciado Jimmy Gutiérrez, que ya está aquí con nosotros y que también va a compartir sobre lo que es este tema de la clase número 8, la inteligencia emocional. Jimmy Andrés. Muchas gracias, William. Señores estudiantes, integrándome un poquito tarde por situaciones ajenas a mi voluntad, pero lo importante es que ya estamos aquí. Lo que decía William es una gran verdad. En nuestra vida, sobre todo en nuestra vida cotidiana, tenemos nosotros un sinnúmero de tentaciones. Ahora, esas tentaciones nos pueden llevar hacia el camino oscuro, hacia el lado donde decimos nosotros el maligno, ¿no? Donde esas decisiones, por lo general, a la larga, pues nos pueden pasar factura. Esto es como cuando tú vas a un restaurante, pides un plato de comida, sigues pidiendo otro plato de comida, y al final viene, pues, el mesero y te dice, señora, aquí está la cuenta, eso es lo que tienes que pagar. Lo mismo sucede con nuestras acciones. Si las acciones, en este caso, son acciones negativas, eso se te puede revertir hacia ti, hacia tu familia, ¿no? Y a la larga, pues, te vives dentro de ese mundo de oscuridad. Pero también hay otro camino, como planteaba William, el camino de la luz, el camino de la bondad, el camino donde está, diríamos, lleno de lo que es esa luz que te anima a hacer el bien, ¿no? Y si haces el bien, como dice por ahí algún refrán, sin mirar a quién, lógicamente que vas a tener una retribución dentro de ti mismo, dentro del concepto de uno. Ahora, la inteligencia emocional juega un papel importantísimo, como planteaba nuestro compañero William, al momento de decidir. Ahí tienes dos caminos, el camino de la maldad o el camino del bien. Entonces, la inteligencia emocional sería como esa brújula que te va a guiar. Es la brújula, en este caso, que te va a orientar a seguir adelante. Tenemos comentarios de señores estudiantes que nos han escrito a través del chat de UTM Radio. Sí, si fuera tan amable, Jimmy, ¿qué nos dicen nuestros estudiantes en esto del tema de la inteligencia emocional? Muy bien, dice, muy buenos días, licenciado. Soy Ginger Miranda Mieles, del 9º B. Mi comentario sobre el tema de hoy, la inteligencia emocional, es la clave para que nuestras relaciones e interacciones sean un éxito y resulten beneficiosos para todas las partes implicadas. En el ámbito laboral, el tiempo que dedicamos a cada jornada de trabajo, a interrelacionarlo con los demás, puede resultar importantísimo la interacción con miembros de nuestro grupo o con quienes trabajamos, ¿no? También podemos integrar aquí a nuestros colaboradores, los clientes, proveedores,
dice, nos puede llevar a negociar intereses o resolver conflictos o dirigir y guiar y fomentar el espíritu del equipo, es lo que nos dice nuestra amiga Ginger Miranda Mieles del 9º B. Acá también tenemos otra participación, William. Gema Gabriela Menéndez Zambrano del Paralelo A. Con respecto al tema tratado, mi opinión es que la inteligencia emocional debe perseguir la paz interior y la felicidad. Porque lo único que determina nuestra felicidad son las emociones. Si nuestras emociones están genial, nuestra vida irá genial. Si nuestras emociones van fatal, nuestras percepciones de la vida será depresiva y de fracaso. Que tengan muy buen día. Muy buen día para ti también, querida Gema Gabriela Menéndez Zambrano del Paralelo A. Como todos los estudiantes han manifestado, Jimmy, la inteligencia emocional no solamente juega en el papel de ser docente, estudiante, sino que también habla ya de un mundo comercial, el mundo en el cual vivimos, en el cual nos desarrollamos. Hay muchos, aunque parezca mentira, Jimmy, esos vendedores que se suben en los buses, ellos manejan hasta cierto punto la inteligencia emocional para poder obtener, para poder vender, para ser clave, ¿no? Y también hay algunos que lamentablemente han cogido como negocio comenzar a decir sobre sus problemas, que tienen hijos, hijas, o que ellos tienen dificultades para poder sustentar los medicamentos. Y ellos se suben en esos colectivos y de una u otra manera juegan en la situación del usuario que sube a estos transportes. Fíjate que ahí comienza también a trabajar la inteligencia emocional. Por eso, para que puedan tener muy en cuenta, la inteligencia emocional está en toda lo aplicamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Lo que pasa es que hay algunos que lo aplican de una manera muy inteligente y hay otros que de pronto sin querer o inconscientemente lo están planteando, ¿no? Sí, y eso es lo que tenía mucho que ver cuando tú hablabas sobre el bien y el mal. Así es. Así tiene que ver muchas cosas. Tiene que ver. Por eso yo digo siempre que las decisiones que nosotros tomamos tenemos que hacerlo con mucha inteligencia emocional. Saber que lo que vamos a hacer, ese paso que vamos a dar, puede representar de pronto un daño para alguien o un bienestar para alguien. Entonces depende de uno hacia dónde quiera orientarse, ¿no? Tampoco el ser humano tiene lo que es la voluntad de elegir al libre albedrío, ¿no? Pero eso no significa que vas a elegir de forma negativa, sino que siempre programarte a lo positivo. Ahora, William, la inteligencia emocional y Matea. De acuerdo a lo que dice la autora Miriam Muñoz Poli en su libro Emociones, Sentimientos y Necesidades, la vida emocional es la que nos mueve a comportarnos, percibir y actuar de determinada manera en la vida. La autora, en un congreso internacional de la Gestalt, afirma que no nos sentimos, dice, a lo tonto. La inteligencia emocional está basada en cómo cada ser humano vive sus emociones, William. Habla de 5 emociones básicas que desde su punto de vista destacan y que son las reacciones primitivas que el ser humano comparte con los mamíferos, con la diferencia de que nosotros, los humanos, somos conscientes de ella. Sabemos lo que sentimos. Vamos a ver. William, ¿cuáles son tales emociones que vienen a cubrir unos objetivos de supervivencia, manejo de sentimientos básicos, según planteado por Matea? Tenemos nosotros el miedo, el afecto, la tristeza, el enojo y la alegría. Y mira cómo se maneja cada uno de estos elementos. Fíjate que el miedo, el objetivo es la protección. Así es. Si uno tiene o algo que no conoce, va a algo que no conoce, indudablemente el miedo hará de que ese ser humano, cuando se acerque a estos eventos, ¿qué es lo que va a ir protegido? Va teniendo como objetivo que debe de protegerse. Ese es en relación a lo que es el miedo, a lo que es el afecto. El objetivo es la vinculación. ¿A quién no le gusta de una u otra manera tener a alguien que siempre esté vinculado con otro ser humano? Con otro ser la humano. Comunicación, afecto, un sinnúmero de elementos juega dentro de lo que es la parte vinculativa, ¿no? Así es. Estos elementos son los que manejan el manejo de sentimientos. ¿Qué te parece, Jimmy,
si en breve vamos a hacer una pausa Y retomamos otra vez el seguimos tema, muy con interesante. este tema. Vamos a pausa, por favor. Hablamos, pero también escuchamos. Nuestro chat en Facebook es UTM Radio Universitaria. En Twitter estamos como @UTM_radio. UTM Radio. La radio de la Universidad Técnica de Manabí. Bien, Jimmy Andrés, volvemos otra vez con la clase número 8 de Relaciones Humanas, hoy con un tema muy importante que habla sobre la inteligencia emocional. Y estábamos en este manejo de sentimientos básicos, en esta supervivencia, en estos 5 elementos de lo que nos decía Matea. Lo que era el miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría. Y decíamos sobre el afecto. El objetivo es la vinculación. Siempre cuando estos elementos que de una u otra manera busca es ese encuentro con otra persona, en la cual de una u otra manera busca afecto de amistad, busca afecto de noviazgo, de sentimiento de pareja, busca afecto en lo que es el padre hacia los hijos. Entonces siempre es un objetivo de vinculación, tratar de vincular. En lo que es la tristeza, el objetivo es el retiro. Cuando sentimos tristeza, nuestro organismo nos está diciendo: retírate de ahí y vuelve a estar contigo. Fíjate que siempre cuando nos sentimos un poquito tristes, a veces no hacemos notar esta tristeza a todos. Y si lo hacemos notar, es difícil contárselo a todos. En muchas ocasiones hay personas que les gusta estar en su soledad para poder llorar y orar. Y hay otros que a lo mejor esa tristeza la comparte en ese afecto para que puedan entender lo que está pasando. Y acerca del enojo, el objetivo es siempre la defensa. Cuando tú encuentras a alguien enojado en ese sentimiento, tú lo que tienes que tratar es de defenderte. Y la alegría, el objetivo es la vivificación. Viene a ser esa situación que nos conlleva a estar contento, alegre, motivado. Y eso es muy importante lo que nos dice esta autora, Jimmy. Así es, William. Tenemos la participación de nuestros estudiantes que nos están enviando sus mensajes a través del chat de UTM Radio. Hola, muy buenos días. Soy Kevin Javier Zambrano López del Paralelo F. Con respecto al tema de hoy, la inteligencia emocional es aquella que permite interactuar con los demás, trabajar en grupo, tolerar situaciones difíciles y de conflicto, fortalecer vínculos afectivos, establecer una empatía social, controlar los impulsos y mantener niveles adecuados de humor. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Igualmente para ti, pues, estimado Kevin Zambrano, ¿no? Acá tenemos la participación de otro estudiante. Buenos días, licenciado. Usted tiene mucha razón al indicar que los problemas que las personas tenemos en casa debemos dejarla ahí y no llevarlo a nuestro trabajo, ya que vamos a incomodar a nuestros compañeros con estos tipos de problemas. Debemos controlar la inteligencia emocional, que todos los poseemos, pero que en ocasiones no sabemos manejar. Es la opinión de Mónica Beatriz. Si me ayuda, por favor, Mónica Beatriz, con tu paralelo y el apellido para tenerte aquí tu participación. Acá tenemos otras. Dice: la inteligencia emocional, desde mi punto de vista, es saber que sí podemos seguir adelante, dejando a un lado los problemas, ya que somos positivos. Si somos positivos, todo nos irá bien. Tener una inteligencia emocional es pensar siempre positivo. Soy Cintia Reyes del Paralelo A. Buen día. Gracias, Cintia, por tu participación. Acá tenemos otra más. Buenos días, soy Gabriela Chun del Paralelo B. La inteligencia emocional la debemos poner en práctica para saber separar los problemas del trabajo o del hogar, para de esta manera que no afecte a nadie. Es la participación de Gabriela Chun. Y por último, tenemos la participación de Diana Guerrero del 9º B,
con respecto al tema, puedo comentar que la inteligencia emocional no es ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas. Y esto implica 5 capacidades básicas: descubrir las emociones y sentimientos propios, reconocerlos, manejarlos, crear una motivación propia y gestionar las relaciones personales. En la participación de Diana Guerrero. Muy bien, nuestros estudiantes, gracias por su participación, son bastante claros y entienden lo que es la inteligencia emocional, siempre tratando en lo posible de que de una u otra manera nos organicemos en nuestros sentimientos, en nuestro pensamiento y podamos de una u otra manera determinar nuestra conducta de vida, Jimmy. Así es, William. Alejandra Salto dice que desde mi punto de vista la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos los seres humanos de sentir y entender, controlar y modificar los estados de ánimo. Debemos ser capaces de motivar a nosotros mismos para que de esta manera lograr una inteligencia emocional satisfactoria. Dice, de no ser así, la inteligencia emocional estaría siendo interferida por algún factor. Es la opinión de Alejandra Saltos. Si me ayuda, Alejandra, con tu paralelo, por favor. Y también tenemos acá otra última participación. Soy Ginger Miranda Mieles del 9º B. Mi comentario con respecto al tema: la inteligencia emocional es de vital importancia, ya que con la aplicación correcta de las emociones logramos cautivar y hacer subir a un equipo de trabajo, manteniendo la teoría de yo gano y todos ganamos. Con la misma medida tenemos que saber muy bien los pasos correctos de la persuasión para así lograr el éxito tanto emocional, espiritual y ego personal. En el estudio está la clave del éxito, es la participación de Ginger Miranda, ¿no? Muy bien, William. Seguimos analizando el tema muy interesante de lo que es la inteligencia emocional. Así es, Jimmy. Actualmente vivimos en un mundo donde cada día perdemos sensibilidad y ante nuestro entorno y las personas que nos rodean. Muchas veces debido a que no es difícil hacer contacto con nuestros sentimientos. De ahí la importancia de tener una educación emocional que nos permita hacernos conscientes de aquellos que sentimos. Es decir, poder convertirnos en nuestros propios observadores para ir analizando, descubriendo y por lo tanto controlando aquello que nos mueve a actuar y tener cada vez mayor control de nuestras respuestas. Una educación emocional. Fíjate que cada día esta inteligencia la debemos de tener. En cada momento, en cada instante, en los actuales, en donde tú estás, debe de manejar y saberlo llevar. Ahora, es importante, William, porque es verdad, en la actualidad vivimos en un mundo donde cada día estamos perdiendo nosotros la sensibilidad. Nos estamos volviendo un poco desconfiados, nos estamos volviendo un poco inseguros, nos estamos volviendo, diríamos, hasta materialistas, donde de pronto la parte material desplaza a la parte y la calidad humana, ¿no? De pronto tú eres mi amigo, pero si por A o B circunstancias tú me prestas una X cantidad de dinero y yo no te la quiero pagar, como que digo, hasta prefiero quedarme enemigo, ¿no?, de William por no pagarle la deuda. Nos volvemos insensibles. Sí. Como que dice, tras que me hace el favor de prestarme, yo lo voy a perjudicar. Y por último, hasta me quedo enemigo de él, ¿no? Lamentablemente, este mundo nos lleva así, la globalización, la parte materialista. Pero Jimmy, eso está siempre, eso va a estar todo el tiempo, pero ahí es que uno debe de sobresalir. Antes, cuando conversábamos con los estudiantes, les decía que uno tiene que sobresalir de todas las dificultades, tiene que darse cuenta de que si eso conlleva a tener esos elementos que tú muy bien lo dices, significa que va a perder esa sensibilidad totalmente. Parcialmente a lo mejor ahora, pero poco a poco se va convirtiendo en una situación difícil. Mira, la cuestión, a veces tengo un amigo que es garante de un joven
que ha tomado casi su dinero en su totalidad y lo ha desplazado totalmente, como voy a decir, allá, como tú eres mi familiar, tú tendrás que ayudarme. Así es. Esa cosa no es así. Así es, sí. No tanto William, mira, conozco casos, no voy a decir el nombre, pero hay profesionales Ya. que se prestan y que inclusive ponen en juego la integridad de su cliente, sin importarle de lo que a él le pueda venir judicialmente, un sinnúmero de situaciones, por, en este caso, tomar el dinero que el otro muy confiadamente, muy, como dice, confío en él, no me represente, y se le lleva el dinero. Eso es lo que tú decías, que estamos en un mundo que a veces Así es. está bastante Es caótico, ya no puedes confiar inclusive a veces hasta en tu amigo que es profesional y que supuestamente, entre comillas, es el amigo que te va a ayudar y que en vez de ayudarte te va a perjudicar antes. No, entonces es raro. Por eso te digo, nos hemos vuelto insensibles y por eso la gente se vuelve desconfiada. La gente, por lo general, antes de actuar, como que cada día se va perdiendo, dice, esa amabilidad, esa cortesía. Mira, William, a mí me ha tocado el caso de que de pronto yo me estaciono en un X lugar, ¿no? Y de pronto voy con un amigo y mi amigo dice, espérame, Jimmy, un ratito que voy a hablar con tal fulano. Ya, yo estoy ahí en mi carro esperando y veo a la gente que se asoma a ver quién es el que está en el carro. Y a veces me pone un poco incómodo porque yo estoy ahí como que me miro como con desconfianza, qué sé yo, ¿no? Entonces, esa parte que se ha perdido, ¿no? Se ha perdido totalmente ese. Por acá Patito dice que ya lo conocen cuando va por ahí por la zona, ya dice que es del barrio, dice. Es del barrio. Muy bien, William, seguimos con la inteligencia emocional de acuerdo a Daniel Goleman. La inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo, acentuar nuestra capacidad de trabajo en equipo, adoptar una actitud empática y social que nos brindará mayores posibilidades de desarrollo personal. También nos permite participar y deliberar y convivir con todos y todas desde un ambiente armónico, es lo que nos dice Daniel Goleman. Así es, Jimmy y estimados estudiantes. Hay que tomar conciencia de nuestras propias emociones. Si nosotros sabemos cómo son nuestras emociones, nos van a permitir muchas cosas. Es por eso que debemos, que de una u otra manera, entender lo que es esto de las emociones que, vuelvo y le repito, siempre van a estar con nosotros, toda una vida. Por lo tanto, esto nos va a permitir a seguir creciendo, esto nos va de una u otra manera a seguir mejorando y estos elementos son muy importantes en nuestra vida cotidiana. Así es, William, muy interesante el tema de la inteligencia emocional. Hay muchos elementos que lamentablemente por factor tiempo se nos ha quedado, pero sí sería bueno que nuestros distinguidos estudiantes, una vez que tengan la diapositiva ya en el blog o de pronto puedan ampliar más, en este caso a través de la investigación, de la lectura, lo que es esto de la inteligencia emocional. Es un tema muy amplio, William, muy amplio, es algo que hasta en cierto tiempo tuvo un boom, diríamos, fue un modelo adoptado por muchas instituciones, sobre todo las escuelas, los colegios, se hablaba bastante esto de lo que era la inteligencia emocional. Y algunos inclusive lo siguen aplicando, ¿no? Claro, sí, eso son cosas muy cotidianas de la vida y en la cual debemos de tomar muy en cuenta en nuestras relaciones humanas. Muy bien, William, entonces vamos nosotros a dejar un trabajo para esta clase. Sí. El trabajo va a ser un resumen. Un resumen. Sí. Ok. Distinguidos estudiantes, hay que diferenciar entre un análisis y un resumen. El análisis es, en este caso, los elementos que influyen. primarios que con mi aporte, con el aporte de uno, en este caso lo va a realizar. En cambio, el resumen es extraer las ideas primarias y secundarias y de ahí, en este caso, ubicar lo más elemental dentro de lo que es la clase. Entonces, Okay. por favor, no confundan dos cosas. Análisis es una cosa y resumen es otra cosa. Me dicen, ¿cuál es el análisis sobre la situación del país? Bueno, yo doy mi punto de vista.
lógicamente con elementos de bases de diferentes autores o economistas, sociólogos, qué sé yo. Y en base a eso yo voy a referirme a lo que es el país, ¿no? Pero si me dicen del libro Ecuador y su realidad, saque un resumen, yo tengo que ir al libro y en este caso a través extraer las ideas primarias y secundarias para posteriormente hacer mi resumen. Entonces son dos cosas muy diferentes porque hay estudiantes que confunden análisis con resumen. Entonces la modalidad de trabajo para el tema inteligencia emocional de la clase número 8 va a ser un resumen. Listo. Así es, Jimmy, entonces estamos ya en la parte final, ya con estos elementos que tú has manifestado de cómo debe de llevar los estudiantes sus aportes. Creo que algunos estudiantes de una u otra manera se han quedado en sus comentarios, pero gracias por su participación. Igual están registradas, ¿no? En el caso de Génesis Cedeño y de Diana Guerrero, ¿no? No se preocupen que los comentarios ya están registrados. Lamentablemente, en este caso el tiempo es, dice, nuestro peor enemigo, ¿no? Así es, Jimmy, Andrés, y estimados estudiantes, estimado Fernando, estimado Patricio, estimado Orjito. Esto ha sido la clase número 8 de Relaciones Humanas con el tema de la inteligencia emocional, quedando muy claro algunos elementos indispensables. Jimmy, Andrés, en la parte final. Sí, algo quería preguntarle a nuestro director de UTM Radio. ¿Cómo estamos para la próxima semana? Todavía no hay respuesta sobre el mantenimiento que le van a dar aquí a UTM Radio. Entonces, estar atentos de todas maneras, señores estudiantes, que el próximo día lunes, si estamos en el aire, es porque todo sigue normal, no va a haber mantenimiento. Pero si de pronto ustedes ubican en el blog en este caso algún anuncio, y el día lunes por algún motivo no logran escuchar la 9ª clase, significa que el mantenimiento se está dando, ¿no? Así es. Así es. Pero entonces el mantenimiento, si no nos escuchan, es porque el mantenimiento se está dando. Pero si nosotros estamos en vivo, significa que todo está normal. Así todo que, está muy normal. Señores estudiantes, muy claro, por si acaso no es que de vacaciones, ¿no? Ok, en la parte final, Jimmy, Andrés. Muy bien, William, muchas gracias. Gracias a nuestro director en este caso de UTM Radio, licenciado Fernando Tuala. Gracias a nuestro director de UTM TV, licenciado Patricio San Pedro. También acá afuera también nos acompaña Georgito, que siempre está en su programa Pregúntele a Segundito, ¿no? Gracias, William. Nos vemos hasta la próxima clase. Hasta la próxima clase. Hemos presentado Relaciones Humanas 2.0. Nos volveremos a encontrar en una próxima ocasión.